¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos esta semana a Mercados y Empresas hablando de la actualidad de la construcción en la ciudad de Mar del Plata, porque usted sabe que se está hablando mucho de este sector tan dinámico de la actividad económica argentina, básicamente porque los números, las cifras que ha dado a conocer, por ejemplo, el INDEC a lo largo de la última semana, siguen mostrando una construcción en declive en la comparación interanual. Aunque, está claro que esas cifras que dio a conocer el INDEC en los últimos días corresponden a información que refleja el estado del sector hasta el mes de julio, con lo cual, hay mucha, le diría yo, inquietud y mucho interés en conocer qué ha pasado a partir de agosto, ¿no? Particularmente teniendo en cuenta que el ministro Rogelio Frigerio en los últimos días hizo una referencia realmente importante en el sentido de que se han generado 5.000 nuevos puestos de trabajo en este sector a lo largo del octavo mes del año. Así que nos pareció interesante ver qué está pasando en la ciudad de Mar del Plata con esta industria tan importante para la actividad económica también de nuestra ciudad y de la región. Y en particular, en los últimos días, hubo una reunión muy importante, le diría, entre dirigentes de la UOCRA y el secretario de Planeamiento del municipio, el arquitecto Guillermo de Paz, porque los dirigentes de la UOCRA ciertamente le llevaron su preocupación acerca del ritmo al que se va a ir llevando adelante la obra pública en los próximos meses aquí en la ciudad de Mar del Plata, y también le llevaron su inquietud acerca de la dinámica que están teniendo algunos proyectos privados que se habían anunciado en la apertura del año. Así que compartimos a continuación la charla que manteníamos en la semana con César Trujillo, secretario gremial de la UOCRA, que nos contaba los resultados de esta reunión con el arquitecto Guillermo de Paz. Nos puso al tanto la situación, lo vemos que está trabajando bien, nos comentó que ya en estos días, la semana próxima, empieza la demolición para el shopping que se va a hacer en la Avenida Constitución, una obra importante. Como el chalet de Marianito More van a empezar, decimos el chalet de Marianito More por identificar el lugar, ¿no es cierto? Tan importante. Demolición en alguna de esas partes también, está pedido el pedido de obra y es lo que le reclamábamos nosotros, es decir, todos estos anuncios que se vayan concretando y hemos tenido buenas respuestas. El día de hoy están saliendo licitaciones para la salita de primer auxilio, que no son megas obras, pero en definitiva es trabajo para nosotros también, así que hemos salido bastante satisfechos de esa reunión. Bien, ahora Trujillo, a principio de año teníamos una charla con usted donde hablábamos de varios proyectos privados importantes, ¿no? El tema de la pileta Royal, el tema de lo que podía ser la instalación también de grandes superficies comerciales, algunos emprendimientos grandes aquí en la ciudad. ¿Esas otras iniciativas cómo están? ¿Qué saben? ¿Por qué no arrancan? Bueno, Royal están trabajando, no al ritmo que nosotros deseamos. Es decir, el ritmo en el sentido de más cantidad de gente, más maquinaria, un desarrollo un poco más acelerado, no está. Está trabajando a media máquina, por decirlo de alguna manera. Para nosotros hoy hay un despegue en lo que es la obra pública, y esto tenemos que decirlo, porque a través de la lucha de los trabajadores, compañeros de Baicarce, de Coronel Vidal, hemos puesto en marcha los cables de alta tensión que vienen desde Bahía Blanca hacia Villa Gesell, y hay alrededor de 300 compañeros trabajando en esa línea que estaban... habían tenido el telegrama de despido y una lucha que ha hecho el gremio con los mismos trabajadores, hemos puesto en marcha esa obra de vuelta, así que es una buena noticia. Y las vías que va de Mar del Plata hacia Constitución, están trabajando en toda la traza de 188, están trabajando de Necochea para acá y de acá para Necochea, se está haciendo la ampliación, bacheo, se está trabajando. Obra sanitaria es un orgullo hoy para los marplatenses, con esto se ha terminado el emisario submarino, una obra que creíamos que nunca se iba a hacer. Más con los problemas que tuvo de inicio, que se rompía por las crecidas, por esto y por lo otro. Hoy está trabajando el emisario y dentro de muy poco Mar del Plata va a tener las mejores playas de la costa atlántica, sin duda alguna. Y enfrente se está haciendo la planta depuradora, una obra muy importante, una obra necesariamente importante para Mar del Plata, donde le va a dar beneficio también a Santa Clara, una ciudad que se está desarrollando en la costa, es como un barrio de Mar del Plata, con esa modernicidad que le dan los servicios. Y también el piletón del reservorio que se está haciendo en la calle Tucumán, es una obra muy necesaria, que esa va hacia el sur de la ciudad, es muy importante, y sacarnos de encima el problema de la inundación de lo que es la zona del puerto y toda esa zona que afecta mucho el arroyo del Barco, que es una obra muy importante, muy necesaria para toda esa región, y eso lo está haciendo Obra Sanitaria. La verdad que hay que sacarse sombrero, felicitarlo, y primero que nos da trabajo a nosotros y segundo que le trae calidad de vida a la ciudad. Así que
bien. Y este primer tramo de la charla, César Trujillo, bueno, nos daba algunas consideraciones acerca de lo que ha sido esta reunión entre los dirigentes de la UOCRA y el arquitecto Guillermo de Paz, secretario de Planeamiento del municipio. Y bueno, el primer dato que hay que tener en cuenta es que decía Trujillo, bueno, comienza a despegar la obra pública, ¿no? Un dato realmente importante desde el punto de vista de lo que es la conservación e incluso la recuperación del empleo en el sector de la construcción. Pero, ¿qué está pasando con la actividad del sector privado? Le reitero la idea de que a principios de año hablábamos aquí en Mercados y Empresas, también lo hacíamos a través de una charla con César Trujillo, de varios anuncios importantes, ¿no? La posibilidad incluso de la erradicación de cadenas de la magnitud de Unicenter, de ISI, de Coto. Bueno, este también fue un tema que le llevó la gente de la UOCRA al secretario de Planeamiento. Y bueno, aquí en el segundo tramo de la charla con César Trujillo, las consideraciones acerca de la situación de estas iniciativas privadas de cara a los próximos meses en la ciudad de Mar del Plata. Preguntamos también por esta reserva que había hecho y bastante avanzado con el tema del terreno de donde está el Superdomo, que es Juan B. Justo y Edison. Bueno, ahí también están trabajando con todo eso, hay que presentar planos, se está elaborando, ahí van 4 torres importantes, sería un desarrollo muy importante hacia el sur, que el sur lo necesita. Mar del Plata tiene unas playas muy hermosas para el turismo, para esto, y donde realmente le hace falta un desarrollo vial, un desarrollo de iluminaria, de mejorar mejorar la calidad de vida de todos los marplatenses desde el puerto hacia allá. Y esperemos que si aparece algún inversor importante, como si va a ser el Unicenter y todo esto, realmente no le pongan el palo en la rueda y que ayuden a tener esta ciudad un desarrollo hacia ese lugar que es muy importante para Mar del Plata y es muy necesario para el turismo. Es una de las partes más lindas que tiene Mar del Plata y no despega porque no le damos una mano a los inversores cuando tienen que venir a desarrollar una de estas obras. Así que esperemos que recapaciten aquellos que tienen la posibilidad de darnos una mano y que se pueda esas inversiones que quieren hacer hacia el sur se hagan de una vez por todas. Ahí usted ve que este tipo de proyectos se frenan o se buscan bloquear desde lo público o desde lo privado, o el empresario local resiste este tipo de iniciativa. Y el marplatense es muy reticente en ese sentido. Yo te digo, y hasta el intendente municipal lo dijo, que no quiere tener a Mar del Plata alambrado. Y bueno, y aparentemente esto, los empresarios marplatenses, muchos se siente que le van a tocar el bolsillo o que le van a hacer menos desarrollo. Pero yo creo que si vienen inversiones para grandes comercios, bueno, en general nos va a servir a todos porque hay competitividad, es decir, va a haber mejores precios, va a haber mejor no creo que le haga mal a nadie, a ningún almacenero le va a hacer mal que haya un desarrollo importante como eso, ni a ninguna ferretería. La ferretería del barrio va a seguir trabajando, el almacén va a seguir trabajando, como lo está haciendo ahora. Y tenés, por ejemplo, lo que es Carrefour. Carrefour, le decíamos, el gran supermercado que le va a sacar el trabajo a todos los almaceneros. Lo que ha crecido Constitución gracias a Carrefour es admirable. Realmente los mejores negocios, todos trabajan. Vos ves un desarrollo muy importante hacia el norte de Mar del Plata gracias a Carrefour. Es decir, está todo, es otro Mar del Plata eso. Está muy bonito, está muy lindo lo que es Constitución y toda esa zona comercial. Así que hacia el sur, nos falta el sur y me gustaría que dentro de poco ver un desarrollo importante de inversiones y de que le demos una mano a aquel que quiera venir a invertir y que nos lo llene. Y aquí Trujillo dejaba cierta inquietud acerca de que estos proyectos privados, le reitero, hablábamos de la posible erradicación de ISI, de la cadena Coto, de Unicenter, bueno, estén siendo de alguna manera frenados o demorados por lo que es el lobby del sector gremial empresario de la ciudad de Mar del Plata. Una preocupación que comparten otros gremios, que comparten otros sectores, y como usted va a ver en el próximo bloque, cuando compartamos también el testimonio que recogíamos esta semana del Sindicato de Empleados de Comercio con uno de sus secretarios gremiales, Guillermo Bianchi, bueno, ahí también aparece esta inquietud vinculada con la falta de desarrollo en algunos sectores de la ciudad de Mar del Plata, en algunos polos importantes que podrían seguramente multiplicar su actividad comercial, de llegar a esas inversiones, y bueno, también en la visión de la gente de empleados de comercio, ahí aparece, bueno, la presión, el lobby de sectores locales que limitan la llegada
de esas cadenas. Veamos cómo sigue este tema, porque evidentemente, como bien decía Trujillo, la posibilidad de que lleguen nuevas cadenas supone más competencia entre grandes jugadores, mejores precios para los marplatenses y por supuesto el impulso en distintas zonas de la ciudad, como ya hemos visto ha ocurrido en la zona norte con la llegada en su momento de la cadena Carrefour. Pero nos queda un último tramo de la charla con César Trujillo, allí en la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, obviamente aquí en la delegación de Mar del Plata. En este último tramo hablamos del tema del gas. Usted sabe que se ha anunciado en los últimos meses, bueno, la idea de que el Gobierno Nacional ha comprometido de alguna manera, por lo menos de forma verbal, el inicio de la construcción de un gasoducto que resuelva finalmente el problema de gas que tiene hoy la ciudad de Mar del Plata. Así que hablamos con Trujillo también de cómo está este tema y qué expectativas tienen ellos de cara al 2017 con este proyecto. Y bueno, la UCRA participa del Foro de la Construcción, donde hay alrededor de 12 instituciones que nos juntamos para tratar estos temas y hemos hablado con Dios y María Santísima. Es decir, y lo que rescatamos de esto, que a fin de año empezaría la obra para el traslado de esta energía desde Tandil a Las Armas a la ciudad acá a la costa, ¿no? Que no son nosotros, sino lo que es Mar Chiquita, todo esto. Así que los tiempos van pasando, falta poco, esperemos que esto sí se haga, las palabras se hagan realidad, es decir, otra cosa no tenemos. Pero hemos hecho miles de gestiones, inclusive también hasta legisladores, se han preocupado y están haciendo fuerza para que esto se resuelva. Es necesario, es muy necesario. Hoy nos están dando más nuevas bocas de expendio, digamos, no habilitan ninguna boca nueva hasta que se haga esta obra. Así que es un tema muy delicado y esperemos que se solucione y queremos creer que los funcionarios dicen la verdad y que van a cumplir con la palabra empeñada con la gente que tiene necesidad. Nosotros no tenemos energía, se nos va a terminar el trabajo. Es decir, si no pueden vender los departamentos los inversores, en la obra privada se nos va a acabar. Y bueno, y esto no lo queremos. Y aparte, no te olvides que Mar del Plata está creciendo mucho hacia afuera, con los country y todo esto, que también necesitan energía. Y bueno, esperemos que la Argentina tiene muchos recursos naturales y hay que empezarlo a explotar bien y mejor y que llegue a la gente, por lo menos 100 años más. Ahora, una vez iniciada esa obra, ¿en cuánto tiempo Mar del Plata tendría resuelto el tema del gas? Bueno, esta obra, según nos decía el interventor de Energas, al Foro de la Construcción, que es una obra de 5 o 6 meses, las obras son según el desarrollo de fondos que le vas metiendo. Si hay dinero y hay fondos para resolver esto, yo creo que es una obra de 5 o 6 meses. Según la maquinaria que le pones, según la cantidad de gente que le pones y si tenés todo el material para instalar. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Fava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Fava. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera comercial, consulta y condiciones en macro.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y pasamos a hablar ahora de la actualidad del gremio de empleados de comercio, el más numeroso en el país y también aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, tuvimos oportunidad, como le adelantaba en el bloque previo,
de visitar el Sindicato de Empleados de Comercio esta semana, de conversar allí con su secretario gremial, Guillermo Bianchi, sobre distintos temas que tienen que ver con la actualidad de este sector tan importante, ¿no es cierto? Y hoy aparecen varios temas en la charla que vamos a compartir a continuación, bueno, temas que tienen que ver con lo que va a ser este lunes, el Día del Empleado de Comercio, también el tema de la reapertura de paritarias, porque los empleados de comercio habían cerrado por 6 meses en la primera mitad del año para ver qué pasaba con la inflación y bueno, viendo cómo ha evolucionado la inflación en los últimos meses en la Argentina, tiene una segunda ronda de paritarias que se abre la semana próxima. Hablamos con Bianchi también de temas que tienen que ver con la llegada de inversiones a la ciudad de Mar del Plata, esta cuestión que presentábamos con el testimonio de César Trujillo de la UOCRA y bueno, estas dudas acerca de qué está pasando, que no llegan las grandes cadenas a nuestra ciudad y también por supuesto del panorama de empleo en Mar del Plata en términos generales. Pero bueno, vamos a comenzar a compartir esta extensa charla que manteníamos con Guillermo Bianchi en la semana, en el primer tramo, Día del Empleado de Comercio, este lunes 26 de septiembre, nos cuenta Bianchi qué significa y qué implica desde el punto de vista de la actividad comercial en nuestra ciudad. Del Día del Empleado de Comercio y por otro lado tenemos el comienzo de las paritarias. Este comercio tiene 2 tramos en el año 2016, uno que firmamos de abril a septiembre y en septiembre comenzamos las negociaciones para cerrar octubre. Lo señalo porque también es un hecho muy particular que lo estamos trabajando con el Día del Empleado de Comercio. El Día del Empleado de Comercio tiene primero una connotación histórica. El 26 de septiembre de 1934 se obtenía en aquel entonces la modificación de una de las normas de trabajo y diríamos, los 4 ejes principales fueron: se comenzó a gozar de vacaciones, por primera vez se cobra el aguinaldo, se incluyó la maternidad como derecho de la trabajadora y los accidentes de trabajo empezaron a ser resarcidos. Fíjate que era para comercio, un hecho importante, pero fueron las bases para que el movimiento obrero empezara a presionar en la conquista de las leyes actuales. Se interrumpe el Día del Empleado de Comercio como día feriado en la dictadura militar y ya en el año 2010 se promulga una ley que es la 26541, que le devuelve al trabajador mercantil la posibilidad de no asistir al lugar de trabajo porque es un día feriado nacional para nosotros. Nosotros con un trabajo venimos haciendo muy grande desde el 2010 con las empresas locales que fueron entendiendo la necesidad de que el trabajador mercantil sea reconocido en su día. Vos sabés que los trabajadores mercantiles en una ciudad turística aportamos mucho. En el verano, las casas de comercio, los grandes espacios como los shopping, las tiendas, atienden al cliente y están abiertos muchas horas y a veces fines de semana. Los fines de semana largos, que han sido un hecho distintivo a lo largo de estos años, también encuentra al trabajador mercantil brindando servicios, por lo tanto merecemos un descanso, un día de descanso en el año. Así lo fueron comprendiendo y hemos encontrado en los últimos años mucha recepción. De hecho, nosotros le llamamos comercio cerrado. Hemos encontrado este año la adhesión de todas las cámaras de supermercados, pequeños y grandes, multinacionales y nacionales, de todas las casas de electrodomésticos, de todos los mayoristas de la ciudad de Mar del Plata, de todas las casas de ropa, y como 2 íconos del comercio actual, que son las grandes superficies, lo que se llaman los shopping, tanto Tienda Los Gallegos como el Paseo del Rey han acordado con nosotros cerrar sus puertas. Por lo tanto, este lunes 26 es un día de descanso para los trabajadores mercantiles. Bien, ¿y qué va a pasar con el comercio chico, Guillermo? ¿Cómo de alguna manera ustedes van a manejar esta situación que muchas veces son atendidos por su propio dueño, ¿no? No, cuando atiende el dueño nosotros por supuesto no ponemos ningún tipo de traba porque tiene todo el derecho legítimo el dueño de abrir su local y atender a su gente. Estamos hablando de aquel que tiene trabajadores mercantiles en relación de dependencia. Pero vos sabés que llamativamente el comercio pequeño adhiere mucho al Día del Trabajador Mercantil, porque generalmente el dueño convive con la compañera, si es una trabajadora, 2 trabajadoras, 3 trabajadoras, y hay a veces un clima muy familiar en el trato, y hay una comprensión por parte del empleador chico de que se necesita un día de descanso. Y para el lunes entonces esperamos ver grandes cadenas cerradas aquí en la ciudad de Mar del Plata y también obviamente en otros puntos del país por este Día del Empleado de Comercio que finalmente ha sido instituido de manera formal, ha sido de alguna manera recuperado por esta ley que mencionaba Guillermo Bianchi del año 2010. Ahora, en este primer tramo de la charla con Bianchi aparecía el tema de las paritarias, sin duda un ciclo clave, ¿no?, para los empleados del sector y por supuesto también para los empresarios, para los comerciantes que van a ver cómo evoluciona esta negociación entre las partes para un nuevo reajuste salarial de los empleados del sector. Sobre el tema paritarias, Guillermo Bianchi nos comentaba lo siguiente.
El primer semestre, y lo hemos tenido oportunidad de hablar con vos en alguna ocasión, era determinante para la economía argentina, así lo había propuesto el propio gobierno, y también para la situación paritaria. Porque el proceso inflacionario que se vivía y que se vive en Argentina estaba muy atado con los ingresos de los trabajadores. Entonces Comercio decidió en el mes de abril, cuando reabre su paritaria, hacerlo por 6 meses. Hubo controversias, algunos filiales del país planteaban que era mejor 1 año y otros 6 meses, se logró 6 meses, lo que ahora comprendemos que era muy importante hacerlo por 6 meses, porque el proceso inflacionario no cumplió las expectativas que el gobierno tenía. Vos sabés que el gobierno planteaba una inflación anual del 25% y hoy ya está hablando el propio gobierno que está tocando los 35, 38 puntos. Comercio cierra su primer tramo con un 20% de aumento y 2 tramos fijos de 1.000 pesos, lo que constituye el 21.3% de aumento, y empieza en septiembre las primeras negociaciones, para en octubre consolidar el segundo aumento que nos daría el porcentual anual que Comercio va a obtener para sus trabajadores. ¿Cuál fue la petición que ya se hizo a las cámaras? El 25%. Hemos pedido para el segundo tramo, para el segundo semestre, de la economía de los trabajadores mercantiles, el 25%. Estamos a la espera que la semana que viene empiezan las primeras reuniones formales para ir dándole forma a la cara y contra cara de las propuestas que vamos a tener entre los trabajadores y las cámaras. Es importante el proceso paritario porque vos sabés que el confederal de CGT se está reuniendo el día viernes. Y entre las peticiones que van a surgir, seguramente, por los datos que vamos manejando, es que se abran paritarias en aquellos gremios que estuvieron por debajo de la pauta inflacionaria. Y esto está atado con lo que pasa en Mar del Plata en la temporada, porque el primer semestre era muy importante para nosotros ver cómo evolucionaba. Porque de haber obtenido algún amesetamiento, sobre todo en el consumo, hubiera sido importante. Sin embargo, vemos por los datos que los propios comerciantes de la ciudad de Mar del Plata, nucleados en la UCIP, nos van informando y van saliendo los medios, el volumen de venta del pequeño comercio, el volumen de venta de los shopping, de los supermercados, viene cayendo. Lo que a nosotros nos va preocupando porque estamos acercándonos a una temporada que no sabemos todavía cómo va a resultar. Hay controversia en el precio de los alquileres, tanto entre el Entur y las cámaras que nuclean a aquellos que tienen las inmobiliarias. Todavía no tenemos bien definido una política turística, se ve que hay muchos esfuerzos por parte del gobierno local, pero recién está asumiendo una nueva integrante del gabinete en materia turística, lo que hay que hacer una planificación en muy corto tiempo para una ciudad tan importante como la nuestra, y vemos que no hay reactivación económica. Si no hay reactivación económica, indudablemente el turismo se va a ver afectado, y si el turismo se va a ver afectado, entre ellos los comerciantes y los trabajadores mercantiles también lo veremos. O sea, estamos con una expectativa de nivel bajo para la temporada que viene, lamentablemente. Bien, y esta preocupación de Guillermo Bianchi acerca de la situación de las ventas en el sector comercial realmente tiene asidero. Por ejemplo, si uno mira los datos que dio a conocer el INDEC a lo largo de la última semana, ventas en supermercados y shoppings en todo el país, uno observa que hay una suba de las ventas en términos nominales, es decir, medidas en pesos, de aproximadamente el 30%, pero en ese periodo la inflación claramente ha sido superior, con lo cual las ventas han caído en términos reales o en términos de unidades. Por eso uno no puede decir en el ámbito comercial que por el momento se esté observando ningún atisbo de recuperación, como sí decíamos, se está observando en el sector de la construcción, donde aparece una recuperación de la obra pública, como por ejemplo destacaba César Trujillo desde la UOCRA, o como por ejemplo mencionábamos la semana pasada cuando se daba a conocer el dato de los despachos de cemento durante el mes de agosto, que marcó un crecimiento del 8%. Es decir, hay sectores que están viviendo ya una suerte de brotes verdes, como se refiere a este tipo de situaciones en la economía, en términos de que hay señales de recuperación, y otros como el comercio que claramente todavía no muestran ese tipo de variación en los indicadores. Nos queda un último tramo de la charla con Guillermo Bianchi, y allí hablamos en términos generales, ¿no?, de cómo está viendo la situación de empleo aquí en la ciudad de Mar del Plata, y hacemos referencia también, como le decía en el bloque previo, a la llegada de grandes superficies comerciales a nuestro distrito. Mar del Plata se ha despertado con los nuevos números del INDEC, números que sabemos que el gobierno anterior manipulaba y no eran claros. Este gobierno ha blanqueado esa situación y hemos tristemente ratificado nuevamente que Mar del Plata es la primera ciudad con más desempleo en la Argentina. Digo la primera porque en las estadísticas está Rosario, pero dice el Gran Rosario,
tomado como conglomerado, Mar del Plata es el que tiene más desocupación. Esto es una voz de alerta. Sabemos que Mar del Plata, su base productiva es el turismo, pero las pequeñas industrias y las grandes industrias como la pesca, como lo textil, como lo fruto-hortícola, está en crisis, por lo tanto se manifiesta claramente en los números. Pero lo que ha ocurrido es que, si bien ha habido baja en el empleo, las grandes empresas han mantenido su personal. Y esto es importante para nosotros. Siempre en este proceso el pequeño comerciante es el más afectado, y eso que todavía recién ahora se van a recibir las primeras boletas a partir del ajuste tarifario, después de que se han resuelto a través de estas convocatorias que ha hecho el gobierno. Se ha sostenido el empleo en las grandes cadenas, pero no se ha incrementado bajo ningún punto de vista la plantilla de personal. Trabajador que se retira, o porque llega a un acuerdo porque tiene una necesidad de irse, o porque se jubila, no es reemplazado. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando con la plantilla mínima de trabajadores en cada una de las empresas. Y lo vamos a ver, y creo que ahí vamos a tener la primera respuesta, cuál va a ser la convocatoria a los trabajadores temporarios a partir del mes de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Bien, por último, Guillermo, te pido tu opinión o tu análisis de un tema que ha planteado, ha hecho público la UOCRA en los últimos días y que tiene que ver con el freno de algunos proyectos importantes, algunas cadenas comerciales, en algunos casos aquí en la ciudad de Mar del Plata, sobre las que había mucha expectativa, ¿no?, a principio de año, pero que viene demorado. ¿Qué saben ustedes? ¿Cómo es este tema? Nosotros compartíamos una mirada con los compañeros de la UOCRA en la necesidad de la reactivación de la obra pública, de la obra en Mar del Plata, y del ámbito privado desempolvar las viejas carpetas que iban a permitir que nuevas superficies o que nuevos comercios o nuevos emprendimientos comerciales llegaran a la ciudad de Mar del Plata. En principio hubo acercamiento, hubo reuniones del gobierno local con empresas muy importantes, se anunció por los medios, nosotros tuvimos contacto con esas empresas, había un entusiasmo bastante importante porque son inversiones a mediano plazo, son inversiones que provocan primero en la construcción un impacto muy importante y a la postre en varios rubros, no solamente en comercio, tenemos que decir proveedores locales, seguridad, limpieza, comercio, todo lo que constituye una nueva superficie en la ciudad, pero para irte y darte la respuesta. Lo que sabemos es que está absolutamente parado por el momento la reactivación de esas carpetas para que las nuevas superficies empiecen ese emprendimiento. Sí, el único que tenemos como novedad, te puedo decir que en el día de ayer se comunicó gente de la cooperativa obrera con nosotros y ya nos manifestaron que a partir del 2 de octubre se hacen cargo de un supermercado que va a abrir sus puertas en Batán. La cooperativa obrera ha consolidado un nuevo espacio laboral, un nuevo espacio comercial en Batán abriendo sus puertas. Es el único emprendimiento que había estado en carpeta y que abre. El resto, lamentablemente, todavía no nos dice. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. ¿Te diste cuenta que lo que tenés en el banco lo cuidás con algo mucho más valioso que tenés afuera? Cada vez que pensás en una clave, buscás adentro tuyo algo que te dé muchas ganas de recordar. Por eso las claves no son solo números y letras. Siempre están hechas de momentos o personas que marcaron nuestra vida. En Superbiel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superbiel, lo más valioso está afuera de un banco. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Manuel José Lorenzo e Hijos, Administración de Consorcios, Santa Fe 2522.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas a hablar del régimen de sinceramiento fiscal, el blanqueo de capitales que tiene la semana próxima, el 30 de septiembre, una primera fecha importante que tiene que ver con que allí cierra la posibilidad de comprar el bono a 3 años que ofrece el gobierno nacional para eludir el pago del impuesto especial, aunque como usted sabe, bueno, ya de distintos sectores, particularmente desde el sector financiero, se venía advirtiendo que este bono no iba a tener una aceptación muy importante, básicamente porque eso implica, si bien uno puede dejar de pagar el impuesto especial del 10 o del 5% según sea el bien que se declare, bueno, eso implica inmovilizar dinero por 3 años, con lo cual uno pierde ahí una tasa de interés y bueno, se diluye evidentemente el interés de esta alternativa. Pero de cualquier manera, lo interesante desde el punto de vista de lo que es la evolución de este régimen de sinceramiento fiscal es que progresivamente van apareciendo novedades que aclaran la situación para, bueno, la idea que tienen distintos contribuyentes desde el punto de vista de lo que es el blanqueo de su patrimonio. En particular, el tema inmuebles tuvo en los últimos días noticias realmente importantes. Usted sabe que hay mucha gente que no ha presentado declaraciones juradas de sus inmuebles en los últimos años, gente que ha comprado incluso esos inmuebles muchos años atrás, y bueno, esto despertaba muchas inquietudes acerca de si ese tipo de patrimonios tenía que ir a través del blanqueo, con lo cual obviamente tenía que enfrentar un costo importante del 5% del valor de los inmuebles, además de incluirlos en lo que es la evaluación del patrimonio, lo que es valor de mercado, con lo cual la carga del impuesto en los próximos años realmente se hacía muy pero muy importante. Y bueno, también está la situación de otros contribuyentes que en los últimos años, por ejemplo, habían declarado en algunas oportunidades inmuebles de su propiedad, después lo habían dejado de declarar y ahora querían volver a sincerar todo su patrimonio. Bueno, todas estas situaciones se han aclarado en principio en las últimas semanas con distintas respuestas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, así que sobre este tema conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui Berry, que nos puntualiza la situación en la que se encuentra este tipo de contribuyentes de cara a este régimen de sinceramiento fiscal. Ahí la situación o la respuesta va a estar en la medida, primero, que ese contribuyente pueda justificar patrimonialmente su incremento patrimonial. Es decir, esa persona tiene que tener justificado el origen de los fondos con los cuales fue incrementando su patrimonio. Si no, digamos, si hacemos una línea divisoria, si hay alguien que tiene bienes, inmuebles, y no tiene justificado patrimonialmente de dónde tomó los fondos, evidentemente quizás le convendría ir por el blanqueo, aunque sea más costoso, pero sería la forma de regularizarlo. Si por el contrario hay una persona, como decís, mayor, que durante toda su vida con ingresos en blanco, o por lo menos que alcanza, ¿no es cierto?, a justificar su incremento patrimonial, pueda demostrar de dónde obtuvo el dinero y en este momento se quiere regularizar, puede presentar la declaración jurada de bienes personales por los periodos no prescriptos y pagar el impuesto que resulte, ¿no es cierto?, de su liquidación sin traer esos inmuebles al valor de mercado, digamos, sin entrar por el blanqueo ni entrar por la moratoria. Y hay un tercer grupo que podría entrar por la moratoria, que es aquel grupo de sujetos que tienen patrimonio que en algún momento los declaró, dice la reglamentación, pero que en los últimos años, por lo menos en el último, no lo hizo, y ahora presenta una declaración jurada original e ingresa por la moratoria. Es un tercer grupo ahí bastante particular, que es alguien que durante su historia fiscal, digamos, los declaró en algún momento y después los dejó de declarar, ahora presenta la declaración jurada original del último periodo fiscal y ahí lo incorpora. También tiene que tener justificado patrimonialmente cómo los adquirió, porque no queda liberado el resto de los impuestos. O sea, recordemos que el blanqueo con el 5% libera todos los otros impuestos que hubieran originado esos fondos, cosa que los otros no lo tienen. Así que yo creo que la diferencia va a estar, en ese caso, en la posibilidad de justificar el incremento patrimonial. Si lo puede justificar, tiene las alternativas de la moratoria o el pago contado, digamos. Si no lo puede justificar, evidentemente, quizás le convendría el blanqueo porque libera todos los impuestos que originó esa adquisición de bienes durante el transcurso, ¿no es cierto?, de los últimos años. Ahora, ¿cómo se cuenta la prescripción en los casos en que los contribuyentes no están inscritos en el impuesto a los bienes personales?
Bueno, en el caso de la ley, la prescripción para los contribuyentes no inscriptos, debiendo haber estado obligados a inscribirse, son 10 años. O sea, hay una prescripción agravada, llamémosle, o doble, porque el fisco no tuvo esa persona no cumplió con su obligación de inscribirse. 5 años para los inscriptos y 10 años para los no inscriptos. Así que la prescripción en esos casos sería de 10 años. Es decir, que para aquellos que adquirieron los inmuebles que estarían incluyendo en una declaración jurada, digamos, no habría obligación de justificar el incremento patrimonial si la compra se hizo más de 10 años hacia atrás. Exacto. O sea, si va para los periodos no prescriptos, ahí estaría prescripta la facultad del fisco de fiscalizar el origen de los fondos con los cuales adquirió ese inmueble. Si fue en los periodos recientes, no, porque el fisco tiene toda la posibilidad de ir a ese periodo fiscal e investigar cómo compró ese inmueble, o sea, de dónde sacó la plata, cómo la tenía justificada. Por eso insisto, si es por el blanqueo, este 5% suple todo o libera todos esos impuestos y por lo tanto justifica el dinero con el cual lo compró, pagando el 5%. Por eso lo importante es si la persona puede o no justificar el incremento patrimonial. Y como usted ve, pasa a estar mucho más clara la situación de aquellos contribuyentes que están en este estado, ¿no?, de duda en relación a la declaración de sus inmuebles. Ahí, como decía Jauregui Berri, bueno, aparecen temas importantes como la posibilidad de justificar el incremento patrimonial de cada una de esas personas y también, por supuesto, el análisis de los años que se cuenta dentro de lo que es el periodo de prescripción para cada una de estas situaciones. Pero, ¿qué está pasando con la adhesión de la provincia de Buenos Aires a este blanqueo? Usted sabe que este es un tema importante porque si bien la Nación, obviamente, ya dentro de lo que es el régimen de sinceramiento fiscal, dejado claro que, bueno, perdona, por llamarlo de alguna manera, los incumplimientos de los contribuyentes, la provincia todavía no tiene una ley que afirme una situación similar en este sentido. Sobre el tema, conversamos con Jauregui Berri en el segundo tramo de la charla. Sabemos del proyecto de ley que circula, ¿no es cierto?, en el cual la provincia adhiere, exime de impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ingresos brutos, también la acreditación bancaria está exenta de impuesto. Junto con esto vendría una regularización para agentes de recaudación. Eso es lo que está el proyecto de ley. Hasta ahora no está sancionado y es cierto que la provincia de Buenos Aires demore la adhesión, es un obstáculo como para que se ponga en marcha. Si bien el blanqueo consideramos que hasta los últimos días, por lo menos el primer tramo hasta fin de octubre, que es el blanqueo de dinero en efectivo, ¿no es cierto?, como fecha para blanquear dinero en efectivo, no va a tener un gran movimiento, que la provincia no adhiera, habiendo pasado ya un tiempo importante o prudencial, también es un obstáculo más para que se ponga en práctica. Pero aparentemente la provincia, por el proyecto que está circulando, va a adherir y va a eximir de impuestos provinciales a los fondos o los bienes que se incorporen por la ley nacional. Para aquellos que están pensando en, digamos, participar de este blanqueo, obviamente la recomendación es esperar a que salga esta adhesión, ¿no? Y sí, la verdad que si bien uno entiende que luego no va a haber reclamos, no está la ley sancionada. Así que salvo alguna cosa, algún hecho puntual que se necesite por alguna premura, por algún hecho determinante de la situación de ese contribuyente en particular, lo ideal es que esté todo el escenario y después regularizar. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera comercial, consulta y condiciones en macro.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. Ciano y Asociados SRL. Administración de Consorcios. San Lorenzo 3391, Mar del Plata. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, en este tramo de mercados y empresas, damos lugar a nuestro espacio habitual sobre lo que es la actualidad del régimen de propiedad horizontal. Y está claro que los consorcios son una de las unidades económicas que están viviendo tiempos de ajustes, ¿no?, en esta situación económica que vivimos en la Argentina en el año 2016. Y aquí aparece la pregunta habitual, ¿no es cierto? ¿Pueden los consorcios generar ingresos adicionales a lo que es el cobro de expensas a los distintos propietarios de las unidades que, por ejemplo, conforman un edificio de propiedad horizontal? ¿De qué manera pueden hacerlo? Bueno, sobre estas cuestiones conversamos en la semana con el doctor Juan Antonio Costantino. Ya se viene diciendo desde hace muchos años y está plasmado en el Código Civil y Comercial actual, el consorcio es una persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia con otras personas jurídicas comerciales? Es que su actividad no persigue fines de lucro, sino simplemente mantener el sistema, mantener la cohabitación de las viviendas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero no persigue fines de lucro. El hecho que no persiga fines de lucro no significa que pueda tener un lucro, que pueda generar un lucro, y esto es muy importante porque ayuda a equilibrar la morosidad, ayuda una cantidad de dinero, un flujo de dinero de ingreso mensual fijo, ayuda a proyectar obras, ayuda a tener un fondo de reserva que brinde tranquilidad a los propietarios. Entonces, en muchas ocasiones, el administrador, como representante legal del consorcio, tiene que gestionar y buscar e ir en busca de posibilidades de ingresos genuinos para el consorcio, que no los puede tener de otra manera porque el consorcio no compra, no vende, ni realiza ninguna actividad propia de una empresa comercial. En este sentido, tendríamos dos fuentes posibles de ingresos, que son la colocación de publicidad en las medianeras, la colocación de publicidad en terrazas, o lo mejor, la locación de terrazas para la instalación de antenas de telefonía celular. Esto en los últimos tiempos se ha visto reducido y, bueno, uno lo advierte cuando va caminando por la ciudad y ve que donde antes había publicidad en las medianeras ahora no está, ya se ha blanqueado. ¿Qué ocurre? Existe una ordenanza de la 20276 que regula todo lo atinente a la publicidad. Entonces, por ejemplo, lo que puede significar cartelería en las terrazas, cartelería estructural en las terrazas, ahora está seriamente limitado, porque existe un radio geográfico fuera del radio céntrico en el cual se pueden colocar este tipo de carteles en edificios, y los que son dentro del radio céntrico tienen que tratarse de edificios de más de 30 metros de altura y previa solicitud de factibilidad a una dependencia municipal. Antes todo esto era mucho más sencillo, se contrataba con una empresa de publicidad, se instalaba la cartelería con todas las pautas de seguridad municipal, etcétera, etcétera, y eso le generaba un ingreso al edificio. Bien, y como comentaba el doctor Juan Antonio Costantino, entonces la idea de instalar una antena de telefonía celular en la terraza de un edificio aparece como una situación ideal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la generación de ingresos genuinos para un consorcio, pero nos advertía el doctor Costantino que esta búsqueda por parte de las empresas realmente está muy limitada, casi ha desaparecido en los últimos años. Por esto aparece la otra posibilidad que mencionó el doctor Costantino, que tiene que ver con la posibilidad de, aprovechar las distintas superficies visibles que tiene un edificio para generar ingresos por publicidad, pero esto, claro, está de alguna manera limitado o regulado por lo que es el Código de Publicidad que se ha sancionado en nuestro municipio. En el segundo tramo de la charla con el doctor Juan Antonio Costantino justamente damos más detalles de este tema, ¿no es cierto? De qué manera un edificio puede pactar un acuerdo para generar ingresos por publicidad dentro del marco del Código de Publicidad vigente. La otra posibilidad es instalar la publicidad pintada o estampada en la medianera. Bien, en este caso
también ha tenido un límite, porque esta ordenanza 2276 establece que de la medianera solamente una parte se puede utilizar para este tipo de publicidad, y dentro de ese espacio físico tiene que haber una proporción que signifique estampar una obra artística, una obra relevante de la comunidad, me explico, es decir, tiene que haber alguna gigantografía que refleje una actividad cultural. Entonces, lo que antes permitía ocupar la mitad de la medianera desde el cuarto piso hacia arriba, ahora está muy limitado. Ahora, a pesar de estas restricciones, hay edificios que continúan usufructuando esta posibilidad de instalar avisos comerciales en sus medianeras o en sus terrazas. El tema de la cartelería ya no es posible. Una vez vencido el contrato, se aplica el mismo principio que se aplicó con las marquesinas de los negocios, que tuvieron que ser retiradas. No era un derecho adquirido perpetuo. Entonces, en estos momentos yo diría que el consorcio que tiene instalado en su terraza una antena de telefonía celular, que no está dentro del código de publicidad, ese consorcio tiene asegurada un flujo de ingresos anual que facilita la tarea del administrador y, reitero, beneficia enormemente el desenvolvimiento económico. Por ejemplo, estamos pensando, justamente el sábado pasado tuvimos una asamblea en un edificio cercano a Playa Grande, y ahí se renegoció el canon locativo en $15.000 anuales. Estos contratos son por 5 o por 10 años, con una renovación anual del canon locativo. Entonces, ese edificio está salvado económicamente, tiene $15.000 por anticipado todo el año. Bien, de la propiedad horizontal ya pasamos a meternos en el terreno financiero para contarles cómo ha cerrado otra semana el circuito aquí en la Argentina, con un dato destacado, ¿no? En los Estados Unidos la Reserva Federal ha decidido en su reunión de mitad de semana no tocar al alza las tasas de interés. Además, y en otro dato relevante, ¿no? La Reserva Federal lo que dijo es que la tasa de interés de largo plazo, por definirlo rápidamente, va a ir hacia el rango del 2,90% anual en dólares, es decir, incluso inferior a la del 3% que ya se venía proyectando, y por supuesto muy inferior al 4% que se manejaba antes de la crisis del 2008, con lo cual, bueno, está claro que para los activos de todo el mundo esto ha sido una noticia muy positiva, y es así que hemos visto una tendencia alcista sostenida en las bolsas de distintas partes del mundo, como la Argentina. Esto lo vamos a estar ampliando enseguida a través de una comunicación, como hacemos habitualmente, con Mar del Plata Bursátil. Pero antes de pasar justamente a hablar de lo que ha ocurrido en la bolsa en la semana, bueno, datos que tienen que ver con la nueva colocación de letras del Banco Central. Usted comienza a ver los números. Volvieron a bajar las tasas, 26,75 para el plazo más corto, 24,07 para 252 días el plazo más largo. En todos los casos, bueno, con una reducción de medio punto porcentual anual. Continúa entonces esta velocidad de crucero, ¿no? Lo que es la caída de tasa de interés por parte del Banco Central. Medio punto en cada licitación semanal, obviamente con un Banco Central convencido de que la inflación se está reduciendo, y esto da terreno justamente a una reducción de las tasas de interés. Nosotros ahora entonces hacemos la última pausa, y después de esa pausa le contamos cómo está cerrando la semana en la bolsa. ¿Te diste cuenta que lo que tenés en el banco lo cuidás con algo mucho más valioso que tenés afuera? Cada vez que pensás en una clave, buscás adentro tuyo algo que te dé muchas ganas de recordar. Por eso las claves no son solo números y letras. Siempre están hechas de momentos o personas que marcaron nuestra vida. En Superviel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Señor,
¿Necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces de entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe esta semana Macarena Mateo. ¿Cómo estás, Macarena? Bueno, muy buenas tardes y contanos cómo está la bolsa en este cierre de semana. Una semana que decíamos ha sido positiva, básicamente por el anuncio de que la Reserva Federal no ha subido las tasas de interés e incluso ha marcado un sendero de tasas más bajas para los próximos años a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo está impactando en la bolsa todo esto y qué está pasando este viernes? Buenas tardes, Marcelo. Bueno, la verdad es que fue una semana positiva para el mercado argentino, en general, digamos, para el mercado mundial, pero el mercado argentino fue una semana en donde la bolsa terminó positiva. En este momento está haciendo una pequeña corrección, está bajando el Merval el 1.30, pero en general la semana fue una buena semana para el mercado. No hay grandes movimientos, digamos, en cuanto a panel líder que puedan impactar en lo positivo de la semana. Hubo subas para todo el panel, incluso panel general. Después, respecto a bonos, la verdad es que en pesos los de corto plazo están neutros, está bajando un poquito el tema de los bonos largo plazo, el ICA está bajando el 1% en este momento, pero en general también fue una semana bastante tranquila para los bonos. En dólares la verdad es que se mantienen, últimamente no ha habido mucho movimiento en cuanto a precios, por lo cual las TIR están mantenidas, veremos qué pasa la semana siguiente, la semana entrante. Y la verdad es que no mucho movimiento para el mercado, fue una muy buena semana. Hemos tenido picos de, por ejemplo, está tocando máximos Pampa Energía, superó los 19 pesos. La verdad es que hay varias acciones del panel líder en máximos, panel general también terminó positivo, no mucho más. Bien, sí, y está claro que este dato que dabas, ¿no?, de Pampa en máximos, bueno, también hace, digamos, inmediatamente vincular la idea de que el Merval también está en máximos, ¿no es cierto?, por encima de los 16.000 puntos. Bueno, hasta ayer teníamos un balance semanal positivo del 5%, habrá que ver cómo quedan las cosas con esta corrección del último día de la semana, si finalmente se confirma, ¿no?, un cierre negativo para este viernes. Pero Macarena, un dato sobre el que queremos llamar la atención es el tema de la negociación de cheques de pago diferido. Y quiero que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que está motivando, lo que está pasando en el mercado. Básicamente, por ejemplo, ayer veíamos que se hacían cheques a un año a tasas del 14-15% anual, es decir, más de 10 puntos por debajo de lo que es una tasa de letras del Banco Central. Contanos qué es lo que está motivando este panorama ahí en el mercado, que obviamente facilita que las pymes puedan vender los cheques a tasas muy favorables, ¿no? Así es. La realidad es que cada cierre de trimestre las empresas aseguradoras principalmente tienen que presentar balances a su ente regulador. Ese balance les exige un mínimo de inversión en este tipo de instrumentos de financiación PYME, por lo cual salen a invertir en ese mercado en plazos breves. Eso hace que las tasas bajen. La verdad es que veníamos manejando una tasa del 22% aproximadamente, y de pronto en pocos días la tasa bajó al 16% y ayer incluso cerró cerca del 14%. Bien, la así que negociación de cheques, esto se repite, Macarena, ¿no es cierto?, todos los trimestres. Todos los trimestres. Bien. El cierre de cada trimestre se mantienen estas tasas bajas, incluso han llegado a bajar más, hemos tenido tasas del 10%. Veremos qué pasa la semana que viene ya con el cierre de trimestre aún más próximo, ¿no? Seguro. ¿Y cuáles son las pymes que pueden aprovechar esto? Porque claramente las pymes que han hecho la gestión
para calificar sus cheques y poder venderlos en la bolsa son los que podrían hacer en principio esta operatoria, ¿no es cierto? ¿Cómo básicamente puede hoy la pyme acercarse a este mercado para aprovechar este tipo de tasas? Bueno, la verdad es que la recomendación es que se acerquen cuanto antes para poder instrumentar las líneas de negociación. Las líneas de negociación de cheques en mercado bursátil implican un aval de una sociedad de garantías recíprocas. Eso lleva un pequeño trámite que estaría bueno que las pymes lo tengan listo. Lo que se requiere es presentar últimos 3 balances, apertura de ventas post cierre y algún otro dato más estilo libro de IVA o de los últimos meses. Con eso se instrumenta una línea máxima de descuento donde se pueden descontar cheques de terceros y propios con plazo máximo 360 días, o sea, año comercial. Las tasas en realidad no tienen grandes variaciones cada cierre de trimestre en cuanto a plazos, digamos. Estamos haciendo por ahí un cheque a 3 meses al 14 y un cheque a 1 año al 14 y medio. Claro. No son significativos los movimientos de tasa en función del plazo cuando se acercan los cierres de trimestre. Pero bueno, la idea es que se acerquen para poder abrir las carpetas para descuento y que tengan listo para aprovechar estos momentos de baja de tasas que por ahí son un buen rédito, incluso como inversión, digamos. Descontar cheques y colocar el importe resultante en, como vos decías, una LEVAC que está cerca del 26%, esos 10 puntos de diferencia me parece que son para aprovechar. Seguro. Para cerrar este tema, Macarena, a ver, destacamos el hecho de que hay muchas empresas de Mar del Plata que ya lo están haciendo esto, ¿no? Sí, nosotros operamos con bastantes empresas pymes de Mar del Plata, es un mercado bastante dinámico, más en estas fechas, entonces la verdad es que es una recomendación, es un buen instrumento para que lo tengan en cuenta y lo tengan instrumentado para poder utilizarlo cuando surgen esas oportunidades. Seguro. Más allá de ser un instrumento de financiación pyme que tiene mucho mercado generalmente. Sin duda. Bien, Macarena, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos un buen fin de semana y volvemos a contactarte el próximo viernes. Bueno, Marcelo, muchas gracias, igualmente para ustedes. Conversamos entonces con Macarena Mateo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Bueno, este dato, ¿no? Para las pymes, cada cierre de trimestre, esta obligación que tienen las aseguradoras de invertir parte de sus patrimonios de instrumentos pyme, claramente hace que la tasa caiga y mucho para la negociación de cheque de pago diferido, con lo cual, bueno, está claro, este consejo, esta recomendación que nos dejaba Macarena desde la bolsa, bueno, la idea es que califiquen las pymes para poder acceder al mercado, vender allí su cheque y aprovechar tasas que hoy, como decíamos, están en el orden del 14 a 15% para ventas de cheques de hasta 1 año de plazo. Nosotros vamos a ir cerrando ahora esta nueva emisión de Mercados y Empresas compartiendo los rendimientos de los bonos en dólares más negociados en el mercado bursátil argentino. Y como usted comienza a ver en pantalla, el Bonar 2017 continúa con un rendimiento del 2% anual. Este es un título que vence en abril del año próximo. Y para el Bonar 2024 el rendimiento es del 5,10% y el bono de descuento 6,30%. En este último caso un título en dólares que vence el año 2033. En las dos situaciones, ¿no? Bonar 2024 y el discount que vence en el año 2033, leves reducciones de los rendimientos que tiene que ver con una demanda más firme a partir de las noticias de que la Reserva Federal ha decidido no subir las tasas de interés en su reunión del último miércoles. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.